El éxito de esta institución debe considerarse a la luz de la palabra de Dios. Esto es importante. Luego va a ver de dónde saqué la información, porque son varios párrafos que lo dividí así, y al final de cada 2 o 3 párrafos está la información de lo saqué. Es importante esto, hermanos, porque a veces uno aprende cosas. ¿Ves? Cuando uno llega a una universidad, a una escuela, uno procesa información con el cerebro. Procesar información no es lo mismo que obedecer la palabra de Dios. No es lo mismo. O sea, el conocimiento humano que uno adquiere en la tierra no es lo mismo que entrar en un contacto con Dios y a obedecerle plenamente y que Él transforme nuestro carácter, porque Él es el único que lo puede hacer, a través de la contemplación del carácter de Él. El éxito auténtico llevará las credenciales divinas. Los obreros de Dios se regocijarán en el Señor y al mismo tiempo estarán satisfechos con sus propios esfuerzos. El momento de regocijarse en el Señor, debido al éxito, será el momento de humillarse debido a lo que todavía falta por hacerse a causa del descuido y la infidelidad. ¿De quién es la infidelidad? Nuestra. ¿Está entendiendo esto? Nosotros estamos tarde para este mensaje. Estamos tardos para llevar a cabo la obra de Dios. Estamos tardos. Así que cuando nos estemos regocijándonos, porque uno se pone bien contento, el Señor quiere que nos humillemos en ese momento. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Vamos a estar de acuerdo con Dios? Los hombres que aceptan posiciones en cualquiera de nuestras instituciones debieran hacerlo comprendiendo plenamente cuáles son sus responsabilidades. El Señor ha prometido ser una ayuda real en todo momento de necesidad, de modo que no existe ninguna excusa para no estar haciendo un trabajo misionero más cabal en el sanatorio. Dice que el Señor no ve excusa alguna en nosotros, ninguna. Debiera prestarse más atención a obtener capacitación para cada deber. Si usted está aquí, aproveche todo. Yo no sabía, el pastor mencionó eso. Eso es importante también. Todo lo que se aprende acá es para el uso en la obra misionera del Señor. Los obreros debieran procurar mejorar para hacer su obra en la mejor manera posible y con fidelidad, a fin de obtener la aprobación de Dios. Las oportunidades para hacer el bien siempre han estado fuera del alcance de los obreros, porque estos han fallado en verlas y aprovecharlas. Porque el enemigo de los rectos ha ejercido un poder controlador sobre sus mentes. Y de aquí fue que saqué estas informaciones que usted está viendo. Hemos hablado de la mente un poquito, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros pensemos tanto en nosotros mismos. En el libro El Camino a Cristo dice que cuando nosotros apartamos, dice, nuestros pensamientos se ocupan de nosotros mismos, nos apartamos de Cristo. Y es el momento que el enemigo aprovecha de que yo pienso mucho en mí mismo y aprovecha esa oportunidad para que entonces el egocentrismo se haga más fuerte en nosotros. Estas palabras me, yo, mi, me, son un poco peligrosas. Cuando usted la piense, trate de pensar lo que pensaba el Señor antes de hacernos a nosotros. ¿En quién pensaba Jesús? En nosotros. ¿Y cuando hizo el mundo? En nosotros. ¿Y cuando hizo el agua? En nosotros. ¿Y cuando hizo las frutas? En nosotros. Y cuando lo terminó todo, pensó en nosotros. Y cuando Él pensó en nosotros más, fue antes de crearnos, porque pensó que si algo fallaba, Él iba a inmolarse por nosotros. ¿Se entendió esto? Así que Él se inmoló, ¿por quién? Por nosotros. Y no quiere que el pensamiento nuestro esté centrado en quién, en nosotros, si nosotros que pensemos en los demás. Esto es una trampa muy grande que el enemigo tiene. Entonces, si alguien nos trata mal, ¿cuál es el conflicto?
El conflicto es que el que nos trata mal a nosotros no lo hace a través del Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Es una influencia diferente. Entonces nosotros tenemos que saber de dónde viene el ataque, que nuestra lucha no es contra carne o sangre, como ya dijimos ayer, sino principados y potestades, ¿no? Los que se dedican de todo corazón a trabajar en la viña del Señor, obteniendo el mayor provecho de sus capacidades, no deben ser quienes establezcan los mayores precios por sus propios servicios. En lugar de hincharse de orgullo y autoimportancia y de medir con exactitud cada hora de servicio, deberían comparar sus esfuerzos con la obra del Salvador y considerarse a sí mismos como siervos inútiles. ¿Sabe por qué esto? Lo más difícil es manejar conocimiento en esta vida. Usted lo puede ver eso en la vida común. Un pelotero que sale bien dice, yo pongo mi precio. ¿Cómo lo pone? Con orgullo. Si es un abogado, si es un médico que tiene mucho conocimiento y llega a un trabajo y dice, no, yo no trabajo por menos de tanto. Porque yo, ¿se considera a sí mismo el Todopoderoso? Nosotros en la viña del Señor somos esto. Usted sabe bien la historia, ¿no? Que el siervo venía cansado de trabajar y todo, y cuando llega a la casa del amo, el amo le dice, no, prepárame mi comida y después que yo coma, comes tú. Parecía abusivo, ¿verdad? Dice que no podía quejarse, sino que todo eso que parecía un maltrato, tenía que considerar cuando saliera de ahí, dice, tú eres un siervo inútil. ¿Y Jesús cómo se consideró a sí mismo? Como gusano, como propio de hombres. ¿Cómo me considero yo en esta obra del Señor? Cuando uno tiene conocimiento y es bueno en masaje, es bueno en hidroterapia, es bueno en herbología y sabe conocimiento de cocina y todo esto, usted lo sabe para usarlo en la obra del Señor, pero no para envanecerse con lo que sabe. Porque si se envanece, la obra de Dios fracasó, cayó en el piso. No es de Dios. Ya no es de Dios. Eso viene de esta página, Testimonio para la Iglesia, tomo 7. Hermanos, no traten de descubrir cuál es el mínimo que puede hacer con el fin de alcanzar la norma más baja. No. Sino levántese para asirse de la plenitud de Cristo, con el fin de hacer mucho para Él. Testimonio para la Iglesia, tomo 7, páginas 199 y 200. De ahí sacamos el párrafo. Dios no acepta el servicio más espléndido a menos que el yo esté puesto sobre el altar. El yo hay que llevarlo al altar, mire. ¿Y qué se hace en el altar? Sacrificarlo. Como sacrificio vivo que ha de ser consumido. La raíz ha de ser santa. De lo contrario no puede haber fruto santo, el cual es lo único que Dios puede aceptar. Esto es muy importante, hermanos. Y yo creo que estos pensamientos nos deben ayudar a nosotros si día a día pensamos en lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Porque eso nos mantiene alertas. Cuando usted piensa cuál es el ideal de Dios y empiezan a sentirse cosas personales dentro de uno, uno tiene que frenarlas con el Espíritu de Dios. Totalmente. Mientras que las ambiciones mundanas, los proyectos terrenales y los mayores planes y propósitos de los hombres perecerán como la hierba. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Testimonios para la Iglesia, tomo 7. 248 y el 249 y el 487 dice lo mismo también. Deberíamos tener cuidado de conectar con todos nuestros sanatorios a personas que representen correctamente la obra. Los caracteres deben formarse aquí, siguiendo la similitud divina. No es la ropa costosa lo que nos dará influencia. En cambio,
por medio de la verdadera humildad cristiana, debemos exaltar a nuestro Salvador. Nuestra única esperanza de tener éxito en hacer el bien a la gente del mundo que acude a nuestros sanatorios como pacientes es que cada miembro del personal mantenga una conexión viva con Dios. Sin esto, hermano, eso fracasa. ¿Usted conoce la India María? La India María fue al sanatorio del doctor Ramírez, ahí en Canoas, México. Y el Señor la sanó a ella del cáncer de seno. ¿Y sabe qué se inspiró ella? A poner un sanatorio. Como manejaba el dinero, colocó un sanatorio y equipos y todo moderno y masaje y todo. Pero cerró. Porque los negocios de Dios son negocios de Dios. Y donde no está el Espíritu Santo, no va a haber una sanidad completa. Y los planes de Dios, Satanás no los puede duplicar. No son completos. Fuera de Jesús, no hay sanidad. No hay sanidad. La gente mejora y parece estar sano cuando están totalmente extraviados de la verdad. Quiero hacer un comentario allá en Tepi, donde nosotros vivimos. Hay un hermano que todo lo que se ha aprendido aquí lo conoce. Y empezó bien en la obra de Dios, pero como le estaba yendo tan bien con los pacientes, hizo su casa como tipo clínica. Entonces quitaba piedra en la vesícula, tratamientos de masaje, aromaterapia y todo. Pero llegó un momento en que empezó a cobrar más caro, hasta 15 o 20 mil pesos. Entonces, ahorita la pregunta es: ¿dónde está? ¿Está trabajando en Vallarta como chef en un hotel? Pero el hombre empezó a hacer muchas cosas, después empezó a cobrar las recetas y todo. A la misma iglesia les cobraba a las hermanas, les cobro tanto por cada receta y todo, empezó a hacer negocios. Traía un buen carro y llegó un momento en que ya Dios se alejó de él. Y ahorita él está allá en Puerto Vallarta como chef, cocinando carnes, cocinando todo. Mire, recordemos la historia de Kelosh. La que le pagó los estudios a Kelosh para ser médico fue la pareja de los hermanos White. Y estudió. Y lo más peligroso es que Dios le dé la habilidad a usted de ser bueno en algo. Usted no se imagina. Cuando Satanás me pasa la mano por la espalda y dice: usted es tremendo, doctor. Digo: ay, me dolió. Porque es una puñalada. Exaltar a otra persona, le dice el Espíritu de Profecía, no. Nunca se debe exaltar a nadie. Nunca. Nunca se le debe dar, alabanzas a nadie, solamente a Cristo. Esto es bien peligroso. Y Satanás me hablaba al oído siempre, dice: hermano, usted es tremendo, hermano. Digo yo: uy, me dolió. Fue una puñalada en la misma espalda. Porque es excitando el yo. Kelosh, todavía hoy en día persiste una sutura que Kelosh hacía en cirugía que no dejaba cicatrices casi. Y todavía está en los libros de medicina como la sutura Kelosh. Dios tomó a Kelosh y Kelosh empezó a ver hidroterapia en el mundo y el Espíritu Santo le ayudó a él a modificarla de la mejor manera posible y la perfeccionó. ¿Quién la perfeccionó? Dios. Pero él empezó a pensar que era propio. Porque las personas empezaban a verlo y él empezó a ser famoso. Y en esto nadie es famoso. El único famoso es Jesús. Yo soy una basura que hoy estoy acá y puede ser que mañana esté desterrado totalmente del mensaje, pero la obra de Dios tiene que continuar. Y se lo he dicho a hermanos que me llaman y dicen: ay, hermano, venga para y vamos a hacer un sanatorio. Y yo tengo el dinero para hacerlo. Digo: sí, mira, si yo trabajo contigo, tengo una condición. De que el sanatorio no es tuyo, aunque tú seas el dueño del sanatorio, ni es mío tampoco. Y firmamos papeles. ¿Y quién va a ser el dueño? Dice: no, lo dejamos en una fundación que ni usted ni yo. Y nombramos un grupo de hermanos, porque si algo falla, si yo le fallo a Dios, el mensaje tiene que seguir. Y si usted le falla, yo no voy a salir de acá, porque usted falló, usted se va. O me voy yo. Pero uno de los dos que fracase, tiene que despedirse del mensaje.
Y se lo dije claro, porque ellos se entusiasman pensando que yo sano gente. Yo nunca he sanado a nadie. Yo se lo entrego al Señor. En los tratamientos digo, Señor, ahí va otro que ha puesto una dosis de fe en que tú le puedas hacer el favor. Y él no sabe que eres tú, pero muéstrate a él para que él te conozca a ti y él sepa que fue de ti que vino. Hay que dejárselo saber. Esto es bien peligroso porque, mire, en Estados Unidos se cobra, mira, aquí en Tijuana, México, el tratamiento del cáncer cuesta $5,000 semanal. ¿Pero sabe por qué cuesta tanto? Porque ellos tienen el conocimiento. Y nosotros tenemos la necesidad. ¿Está entendiendo esto? Entonces, hay otro aquí en Arizona que pasarse una semana ahí cuesta como $2,400 y el tratamiento son 3 semanas. Ya usted se imagina. Pero, ¿qué pasa con ellos? El paciente entra y sale, pero no hay una transformación del ser. Entonces, el paciente que pise un sanatorio adventista tiene que salir de ahí reconociendo, como dijo Naamán, ahora conozco que no hay otro Dios en la tierra, sino acá. Eso es lo que Dios quiere sacar de la gente. Dios quiere sacar del incrédulo, de la gente que adora a otros dioses. Dios quiere sacar eso, que la gente conozca a Dios en el lugar. Para eso fue que lo formó el sanatorio. Una institución netamente misionera, una institución redentiva aquí en la tierra. Eso es lo que es la institución de Dios. Y para eso están ustedes jóvenes acá. En el proceso de aprender que Dios quiere redimirlo a ustedes para ayudar a redimir a otros y se multiplique esta obra. Esto es lo bonito de esto, hermanos. Nunca, hermano, se sienta que usted sabe todo, ni que usted sabe mucho, y que ya usted, no, pero yo domino esto, usted no domina nada. El que lo domina es Jesús. Sin la influencia del Espíritu Santo, esta obra no progresa. Para nada. El hermano ya dijo un testimonio. Y muchos hermanos le he visto caer así. Hermanos que eran una potencia en Nueva York, que hablaban de santuario, espíritu de profecía, y se sabían todo de memoria, y eran tremendos predicadores y todo, y arrastraron grupos y todo, sacaron grupos de toda la iglesia, y formaron sus propias iglesias y todo. Hoy están fuera de la obra. Y el que decía que no se comía carne, ahora está aquí en California diciendo que hay que comer carne, que el hermano Juárez se equivocó. Qué interesante esto, que después de haber sido un heraldo, hoy es un apóstata. ¿Y sabe por qué esto? Por orgullo. Otro hermano que conocí en Virginia fue lo mismo. El hermano un predicador, y eso era multitud de personas entrando a la iglesia, y el hermano tremendo en todo, y hablando, y bueno, espíritu, profecía y todo. Hoy en día está afuera. Porque ¿sabe lo que empezó a hacer él? A mirar a otros. Y él escuchaba a otro predicando y dice, no, pero ese no sabe predicar, ese no. ¿Quién sabe? Yo. Y criticaba todo, iba a la iglesia sin Biblia. Sin Biblia, ya entraba a las iglesias. Se sentaba y dice, pero hoy lo que nos dieron fue, ¿qué fue? Fue algo aguado aquí. Salía él criticando todo. ¿Por qué? Porque ya Satanás le había dicho, tú eres bueno, tienes conocimiento, sabes mucho, y mira la cantidad de gente que viene por ti. Y entonces cuando el ser humano empieza a señalarse así, dice el Espíritu de Profecía, camino a Cristo, cuando ponemos los pensamientos de acá, fracasamos. Nos olvidamos, nos separamos de Cristo. Y esto es una trampa, hermanos. Estar acá, Satanás sabe que usted se quiere preparar y él tiene toda la intención de que usted no lo haga. Sepa esto usted. Aquí, y con dificultades y todo, y que oye, que no hay esto, que no hay aquello, y eso que no hay, Jesús pasó más necesidad que nosotros. Porque nació en un hogar donde no había nada, ni siquiera donde él poder nacer. Él no nació como una gente común, nació como un animal. Jesús nació como un animal, en un establo. Y todo el mundo judío nacía en sus casas. Él no. Qué interesante. Adán nace bien, él nace mal. Por eso, hermanos, mire, todo esto que hemos estado hablando se resume en esto. Si el Señor Jesús no es el motivador en el corazón, mejor no haga esto. No haga esto porque el enemigo lo va a usar de mala manera. De muy mala manera. Hay hermanos que se lanzan. Yo me di la tarea de no
en mi oficina, un grupo de hermanos dice, hermano, tú sabes que nosotros somos misioneros. Y bueno, y yo me dediqué tiempo con ellos en mi oficina a transmitirles cosas y enseñé hasta lo que hacía, microscopía. Todos compraron microscopios. ¿Estaban haciendo misiones? Ninguno. Criticándome a mí, que yo tal tratamiento, pero que ellos dan un mejor tratamiento. Y digo yo, y me llaman, hermano, ¿es verdad que usted no va a hacer tal cosa? Digo yo, no, yo no hago eso. A eso mismo me dijo el hermano fulano, que él daba oxono y usted no. Digo, ok. Y no le digo nada, me quedo callado. Porque los hermanos se maravillan cuando aparece algo maravilloso. Dice, wow, el hermano hace esto, mira, y se sana a los pacientes. Tenga cuidado. Hay 8 remedios. Una hermana me dijo, después de sentarse tanto tiempo conmigo en la oficina, dice, no, yo sé que allá en el sanatorio dan 8 remedios, pero yo doy 8 y algo más. Y cuando me dijo eso, me clavó en el corazón. Digo yo, ay, hermana, me estás produciendo depresión esto. Verla en esa situación me entristece. ¿Y por qué, hermano? El Señor quiere que uno se supere. ¿Se supere quién? No. El yo no debe superarse. Nosotros debemos vivir en humillación, como siervos inútiles. Hermano, esto es bien delicado. He hablado mucho acá, nos hemos divertido. Yo me he divertido. Pero nosotros tenemos que hablar en esta hora de la fe. El Señor quiere que tengamos una fe. ¿De qué tamaño? Mira, no pide mucho de nosotros. Dice él, tráeme la pequeñita, así mira, que no se ve casi el granito. Esa tráemela, pequeña, no la quiero grande. La fe grande la tiene él. Y tiene que saber que Jesús tiene tanta fe. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Qué está haciendo Jesús? Por mí, y por mí, y por mí, ¿verdad? O sea que si Jesús te está intercediendo, ¿por qué lo hace Él? Porque tiene la seguridad absoluta de que nosotros podemos ser restaurados completamente. Mira, Jesús no está haciendo un trabajo como lo hago yo, que es un trabajo de charlatán. Jesús está haciendo un trabajo serio, con la seriedad de que Él reconoce y sabe que nosotros podemos ser como Él es. ¿No es bonito eso, saberlo? Jesús está convencido y por eso está en el santuario todavía y por eso intercede por usted y por mí, por cada uno de nosotros, porque Él está convencido totalmente. Dice, yo voy a restaurarlo a ellos y ellos van a venir acá con nosotros. Ese es el plan de Dios. Y si Jesús está ahí, eso me anima a seguir. Porque yo me miro a mí mismo y digo, estoy fracasado. Y el Señor me mira y dice, estoy trabajando por ti. Y yo digo, yo quiero que tú sigas porque realmente yo no tengo esperanza en mí mismo, sino que la esperanza la tenemos que poner en Él. Y Él va a restaurar nuestras vidas, hermanos. Totalmente, usted le entrega completamente y el Señor hace de usted lo que Él quiera. Lo que Él quiere. Bien, hermanos. No se ve, ¿verdad? El libro de Marcos 2 dice, en 3, entonces le trajeron un paralítico cargado por 4 hombres. Y como no podían llegar a él debido a la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron la camilla en el que yacía un paralítico. Al ver Jesús, al ver la fe ¿de quién era la fe? Usted tiene fe en los remedios de Dios, por eso está acá. Así que el paciente lo que tiene que ver es la fe suya. De que usted va a llevar por la fe suya a ese paciente a las manos de Jesús para que lo sane. ¿Ve qué interesante? A veces los pacientes, los hermanos me dicen, hermano, ¿usted cree mucho? Y digo, no, yo creo en él, en mí no. Por eso yo desvío el tratamiento y digo yo, encárgate tú porque conmigo fracasa el paciente. Porque fracasa el paciente conmigo. Y lo voy a decir por qué en un momento. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué necesita el paralítico? ¿Levantarse de la camilla? El Señor conocía el corazón. Dije, por lo que tú estás aquí, lo que tú realmente quieres. Mira, el paralítico sintió un alivio. Dice, ay, aunque sigo paralítico,
estoy sano. Y el Señor entendía el corazón, Él le da a cada cual lo que necesita. Y mire, sanando una enfermedad mental del alma, el cuerpo se sana. La reforma pro salud y la oración por el enfermo. Eso está en la página, no recuerdo la página, ¿no? 64 de Joyas de Testimonios. Ok. Dice, para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille, ¿escuchó esta palabra, humillación? Delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que nos humillemos. ¿Y quién va a hacer el trabajo por el enfermo? Él. Dígame usted, ¿qué puede hacer un vaso de jugo de vegetal verde? Que alguien me explique. ¿Qué puede hacer un vaso de jugo? Nada. Esto se obra por la fe. Porque ¿qué va a restaurar el ser humano si el Espíritu Santo no hace la obra? La página 28 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice: cuando el agente humano haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad, por los sencillos métodos de tratamiento que Dios indicó, el Señor bendecirá estos esfuerzos. Si después de haberse dado tanta luz, el pueblo de Dios continúa fomentando sus malas costumbres y sigue, complaciendo sus apetitos en oposición a la reforma, sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. Dios no salvará milagrosamente de las consecuencias de sus faltas a aquellos que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Les advierto, en dolor seréis sepultados. Como dice Isaías 50:11. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 38, dice: un llamado a los vacilantes. El dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Tenemos que tener una historia nosotros, ¿sabes? Ha habido un descuido continuo en la reforma pro salud y como resultado de ello es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Dios es deshonrado, hermanos. Se ha erigido barreras que nunca se habrían visto ni si el pueblo de Dios hubiera andado en la luz. ¿Permitiremos nosotros los que hemos tenido tan grandes oportunidades que la gente del mundo se nos adelante en la reforma pro salud? ¿Rebajaremos nuestras mentes y abusaremos de nuestras facultades con una forma equivocada de comer? ¿Violaremos la santa ley de Dios siguiendo prácticas egoístas? ¿Llegará nuestra inconsecuencia a ser un objeto de oprobio? ¿Viviremos una vida tan diferente de la de Cristo que el Salvador se avergonzará de llamarnos hermanos? Esto hay que meditar esta pregunta. ¿Para quién son estas preguntas, hermanos? Mire, cuando uno lee el Espíritu de Profecía, y a veces yo conozco hermanos y que toman esto para decirle a la iglesia que está mal. Esto es para mí. El Espíritu de Profecía es algo personal y la Biblia es algo personal, de consumo personal para la persona que la está leyendo. Estas preguntas son dadas para mí. Y nosotros tenemos que verla así, en forma particular. Porque cuando se lee el Espíritu de Profecía dice, la iglesia está mal, está muy mal la iglesia. Y entonces tú estás mirando hacia afuera y no estás mirando hacia adentro. Que el problema es que yo estoy mal, estoy atrasado. Esa historia del pueblo de Dios, ¿cuál era la historia que tenía que contarse? ¿Cuántos años hace que Dios dijo que el pueblo tenía que salir de las ciudades? Más de 150 años.
1885 hasta ahora. ¿Quién sabe matemática, el inglés? Hermanos, parecería que el plan de Dios era que el pueblo fuera pobre. Pero cuando Dios le dijo al pueblo que saliera, la tierra estaba barata y el campesino se iba del campo a la ciudad a trabajar para hacer dinero. Y las ciudades empezaron a llenarse y a llenarse. Y se fundó Nueva York y se fundó todo aquello. Y empezaron las ciudades a llenarse de personas y el campo a ser abandonado. Si el adventista hubiese comprado las tierras, y el hermano compra la suya, el hermano la suya, el hermano la suya, y empezamos nosotros a comprar toda la tierra hoy en día hubiese sido el adventista del séptimo día. La producción de alimentos de la tierra hubiese dependido del adventista del séptimo día. La sanidad de la gente de la ciudad enferma hubiese dependido de que el enfermo fuese a los adventistas del séptimo día al campo a sanarse. Los problemas matrimoniales se resolvían fuera de las ciudades con los modelos de familia de los adventistas del séptimo día viviendo en los puestos de avanzada. Y la tierra completa hubiera sido cultivada orgánicamente por los adventistas del séptimo día. ¿Era un plan pequeño de Dios? Miserable, campesino. ¿Era degradarnos a nosotros, quitarnos el saco y la corbata y mandarnos al campo? No, era hacernos cabeza y no cola de la tierra. Y dar un ejemplo universal acá, al mundo y a los mundos no caídos, de la gloria de Dios manifestada en la tierra, de un pueblo que obedeció totalmente todo. Y era un pueblo que iba a prestar y no tomar prestado. ¿Lo dice la palabra de Dios, sí o no? Hoy en día estamos llenos de deudas. Yo estoy lleno de deudas. Perdiendo la casa y todo. Porque no conocí ni obedecí la voz de Dios desde el principio. Un hogar totalmente ido de lo que era buscar de Dios. Y así. Pero el plan de Dios no era fracasar. Era que esta obra fuera poderosa en la tierra. Y hoy en día no estuviesen hablando a la gente, no. Sino que hablaban, dice, está enfermo. Y dice, no, vete allá. Hay un profeta allá en Samaria, y si mi amo le rogase, él le sanaría de esa lepra. Allá está él. Y él reconoció que no había otro Dios sino ahí. Y dijo, aquí es que está Dios. Dios vive aquí. Y el mundo de afuera hubiese conocido al Señor. Y nosotros fuéramos a la ciudad a llevar los productos que cultivamos. Y molestamos las ciudades, le damos el ejemplo y nos retiramos otra vez al campo a seguir nuestra labor. ¿Hubiese sido gloriosa? No era un plan pequeño, y le dio, dice, sale al campo, y dice, ay, pero al campo, a pasar trabajo. Ahí no, ni luz, ni nada de eso. Ay, hermanos, no se imaginan. El plan de Dios no era pequeño. Yo lo empecé a desglosar y a leerlo poco a poco. Y cuando yo vi, Dios quería que el pueblo de Dios poseyera la tierra cultivable completamente de la tierra. Totalmente. Un plan poderoso. Imagínense, ¿cuántos millones de adventistas hay hoy? ¿Sabe cuánto hay? Hay 20 millones de adventistas en la tierra. Y no hay 20 millones de Pablo, ni 20 millones de Daniel. Eso es lo triste. No hay 20 millones de Daniel. Pero Dios quería un pueblo, un real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Dios quería ese pueblo para hacer un sacerdocio en el mundo, y la tierra hubiese sido dominada totalmente por los adventistas del séptimo día. No era un plan miserable. A veces, cuando uno habla en las iglesias, hay hermanos de pastor que dicen, mis hijos estudiaron en la universidad. Digo, qué orgullo. Porque Jesús no estudió ninguna. Ni Juan el Bautista. Pero ¿podía una mente superar la mente de Jesús y de Juan? Come on. ¿Y Adán dónde estudió? ¿Quién le enseñó a Adán? Si la palabra de Dios dice, y seremos enseñados por Dios. Y en este lugar, Dios le puede hablar a cada uno de nosotros en forma particular, cuando nuestra vida se consagre por completo y estemos en el campo y el Señor empieza a dar ideas y la mente empieza a ponerse como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Donde Dios más me ha hablado a mí es cuando yo me he ido a ese sanatorio en la República Dominicana. Por eso yo no puedo pasarme un sábado en la ciudad. Porque cuando yo me voy, en la madrugada el Señor me despierta y me dice, párate vago, vamos a hablar. Y el Señor empieza a cambiarme tantas cosas erróneas que tengo en la cabeza. Y yo decía así, esto no es así, esto es así. Y me empieza a mostrar la forma y yo me quedo impresionado y bajo bien humillado.
pero bajo feliz por dentro, porque sé que el Señor me ama y está comunicándose conmigo para que yo salga del error. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Estamos tarde porque ya Satanás ha colocado las casas bien baratas en la ciudad y las tierras bien caras en el campo y dificulta en el campo toda posibilidad de poder vivir en él. Porque estamos en el tiempo final ya viviendo. Y es triste que esto suceda así. Cuando usted ve las estadísticas de los matrimonios adventistas divorciándose todos. Y hay hermanos que se divorcian aquí y se salen de esta iglesia y se casan con otra hermana en otra iglesia y se bautizan allá otra vez. Digo, la mente está dividida, está entorpecida. ¿Qué hace que yo me moje en una pileta de agua en otra iglesia cuando estoy desobedeciendo a Dios en sus mandamientos? No importa cuántas veces se moje, no importa que lo inscriban allá y digan, le vamos a poner como anciano. A un hermano de la iglesia lo engañaron así. Casado con una hermana, el hermano era un anciano de iglesia y empezó un problema Satanás a causar entre ellos dos. Se divorciaron, el pastor lo removió del cargo a él y él se enojó con el pastor, se fue a otra iglesia y empezó a pelear con ese pastor de esa iglesia porque el pastor predicaba de cosas incoherentes y otras cosas y ese pastor se le acercó y le dijo, oye, yo te necesito aquí. Tú eres bien bueno en esto y gracias por todo lo que tú me aconsejas. El pastor bajándose. Yo le dije, hermano, eso es un problema. El ser humano no se humilla delante de otro. Ese pastor lo hizo primer anciano de esa iglesia y él dejó de atacar al pastor. ¿Qué le parece esto? Satanás nos toma por donde yo quiero actuar. Yo quiero hacer mi voluntad. Satanás dice, claro, hombre, tú eres una persona independiente, no te debes gobernar. Eso mismo se lo dijo a Eva. Ah, ¿para qué necesitas a Dios si tú puedes ser Dios? Vamos a hacer esto. Hermanos, Consejo sobre régimen alimenticio, página 38, también dice, no haremos en cambio la obra médico-misionera, que es el evangelio en acción. Evangelio en acción. Viviendo de tal manera que la paz de Dios pueda dominar en nuestro corazón. No quitaremos todo obstáculo que esté ante los pies de los no creyentes, recordando siempre que es lo que cuadra a una profesión de cristianismo. Mucho mejor es abandonar el nombre de Cristo que hacer profesión y al mismo tiempo complacer los apetitos que fortalecen las pasiones no santificadas. Dios exige, no pide, exige que todo miembro de la iglesia dedique su vida sin reservas al servicio del Señor. Una exigencia de Dios. Dios no quiere, no, ven, dedícate a medias aquí. Y la gente se conforma que yo soy director de escuela sabática y presento un programita, el otro viene y presenta otro programita, y en religión sacan 100. No estamos para religión. No estamos para sacar buenas notas en religión. Y en la iglesia, ay no, el hermano ha sido, me ha presentado un programa de escuela sabática. Ay hermano, cálmese. El programa de escuela sabática nuestro es que nosotros entreguemos nuestra vida sin reservas al servicio del Señor. Esa es la escuela sabática del Señor. Es el estudio. Es el estudio. Que nuestra vida diariamente es una vida de entrega. Como Pablo dijo, cada día muero. Debemos de morir todos los días. Él pide una reforma decidida. Toda la creación animal, dice, toda la creación gime bajo la maldición, perdón. Toda la creación. La reforma pro salud es una rama de la obra especial de Dios en beneficio de su pueblo. Vi que la razón por la cual Dios no escuchó más plenamente las oraciones de sus siervos en favor de los enfermos que hay entre nosotros es que Él no podía ser glorificado al hacer tal cosa mientras estuviéramos violando las leyes de la salud. También vi que Él ha dispuesto que la reforma pro salud y el Instituto de Salud preparan el camino para la oración de fe, que la oración de fe fuera plenamente contestada. La fe y las buenas obras deben ir mano a mano para aliviar a los afligidos que se hallan entre nosotros, a fin de hacerlos
idóneos para glorificar a Dios aquí y salvarlos a la venida de Cristo. Este es el mismo Consejo sobre régimen alimenticio. Yo leí, sí dice Testimonio 560 y 561, el tomo 1, pero cuando estaba leyendo la página 38, que abajo decía 25, esta es la 26. Es el consejo número 28. Consejo número 28. Bien. El Ministerio de Curación, página 52, dice: la misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, la infundió al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo renovó el corazón. Aquel que en la creación dijo y fue hecho, que mandó y existió, dice Salmo 33, 9, infundió vida al alma muerta en transgresiones y pecados. La curación del cuerpo era prueba evidente del poder que había renovado el corazón. ¿Escuchó esa similitud? El que restaura el cuerpo es el mismo que restaura el corazón. Por eso se puede hacer nutrición, y mucha gente se beneficia de la nutrición, pero cuando no es a través de Cristo, no se restaura el corazón del ser humano. Y el ser humano recibió una salud totalmente egocéntrica. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma del pecado. No hay que pasar por alto esta lección. Actualmente miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. No podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que Él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y la salud al cuerpo. ¿Quién sana? Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: pues si alguno de ellos ha sido incrédulo, su falta de fe anula la fidelidad de Dios. Dice el Espíritu Santo: de ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. ¿Quién es juzgado, hermanos? Dios. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. ¿Se acuerda cuando Natán fue a David y le dijo? Y le hizo la historia, y David juzgó correctamente. Dice: no, pero ese hombre, dice, ese hombre eres tú. Y dice: tú has hecho blasfemar el nombre de Dios delante de los otros pueblos. Dios es blasfemado en ti en lo que has hecho. Tus hechos blasfemaron el nombre de Dios. Eso es tremendo, hermanos. Eso es bien agrio. Muy fuerte. Que se culpe a David de la blasfemia en contra de Dios. Eso no es nada sencillo. Ministerio de Curación, página 40. Cuando Jesús curó a la mujer que sufría de sangrado, 12 años de sangrado, dice que mirando a la mujer, Cristo insistió en saber quién le había tocado. Viendo que no podía ocultarse, la mujer se adelantó temblando y se postró a sus pies. Con lágrimas de gratitud le dijo, en presencia de todo el pueblo, por qué había tocado su vestido y cómo había quedado sana en el acto. Temía que al tocar su manto hubiera cometido un acto de presunción. Pero ninguna palabra de censura salió de los labios de Cristo. Solo dijo palabra de aprobación, procedentes de un corazón amoroso, lleno de simpatía por el infortunio humano. Con dulzura le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuán alentadoras le resultaron esas palabras. El temor de que hubiera
cometido algún agravio ya no amargaría su gozo. ¿Por qué presunción? Presunción. Vamos a estudiarlo ahora. La turba de curiosos que apiñaban alrededor de Jesús no recibió fuerza vital alguna, porque recuerde que a Jesús lo estaban apretando. Pero la enferma que le tocó con fe quedó curada. Así también en las cosas espirituales, el contacto casual difiere del contacto de la fe. La mera creencia en Cristo como Salvador del mundo no imparte sanidad al alma, la mera creencia. La fe salvadora no es simplemente simple asentimiento, dice aquí, a la verdad del Evangelio. La verdadera fe es la que recibe a Cristo como Salvador personal. Dios dio a su Hijo unigénito para que yo, mediante la fe en Él, no perezca, mas tenga vida eterna. Al acudir a Cristo conforme a su palabra, he de creer que recibo su gracia salvadora. La vida que ahora vivo, la debo vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muchos consideran, esta es la siguiente después de la que acabamos de leer, después de la 40, muchos consideran la fe como una opinión. La fe salvadora es una transacción. ¿Escuchó esto? ¿Escuchó la transacción? ¿Saben lo que es esto, no? Un negocio. ¿La mujer le pidió permiso a Jesús para coger la sanidad? ¿No? No le pidió permiso. Ella creyó, dijo, no, si yo lo toco yo me sano. Y tomó la sanidad y la tomó para ella. Esa fue la fe de ella. Dijo, yo sé que si lo toco me sano. Mi transacción es que creí y recibo la sanidad sin pedir permiso. No le pidió permiso a Jesús. Dice, fue a él y dice, oye, sáname. Porque Jairo arrastraba a Jesús. Pero ella no le dijo, sáname. Y dice, es mía, yo la quiero. Y está en él. Por eso Jesús dijo, conociendo a Jesús que poder salió de él salió poder. Y dice, wow, alguien me arrebató poder. Ella lo arrebató. Porque ella lo hizo como una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen en un pacto con Dios. Una fe viva entraña un aumento de vigor y una confianza implícita que, por medio de la gracia de Cristo, dan al alma un poder vencedor. La fe es más poderosa que la muerte para vencer. ¿Escuchó esto? El paciente puede tener la muerte ahí pintada, pero la fe es más poderosa que esa muerte. Si logramos que los enfermos fijen sus miradas con fe en el poderoso médico, veremos resultados maravillosos. ¿Cuál es nuestra misión? Que los enfermos miren a Jesús. Esto vivificará tanto el cuerpo como el alma. Al trabajar en pro de las víctimas de los malos hábitos, en vez de señalarles la desesperación y ruina básica, las cuales se precipitan, dirigir sus miradas hacia Jesús. Hay gente que cuando va a tratar algo, a alguien le dice, no, fue que tú cometiste muchos errores en el pasado, tú sabes, y se lo dice con dulzura a veces. No, lo que pasa es que tú cometiste muchos errores y esto y aquello. Jesús no le decía nada a la gente. Solamente quería que se acercaran a Él, que lo miraran a Él. Haced que se fijen en las glorias de lo celestial. Esto será más eficaz para la salvación del cuerpo y del alma que todos los terrores del sepulcro, puesto que delante del que carece de fuerza y aparentemente de esperanza, ¿quién es? Jesús. Dice, no tengas temor de eso. No te vas a morir. Hechos 14, 27. Al llegar, reunieron a la iglesia y relataron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. ¿Quiénes fueron ellos? Los apóstoles, los discípulos del Señor.
Cuando hicieron el trabajo del Señor, ¿qué pasó? Que Dios abrió la puerta para que la gente tuviese fe. Porque nosotros no tenemos fe. La fe es de Él. Y nosotros la tenemos porque Él nos la da. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como dice Filipenses 2:13. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré. Dice, y cenaré Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Así ilustra el Redentor del mundo la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Por un acto de su propia fe, el ser humano se coloca en las manos del Señor para que Él obre su buena voluntad a su tiempo. Para estar en Cristo debe haber continuo ejercicio de la fe. Esto es una matutina, el martes 10 de agosto, venciendo, dice, nuestras dudas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso se lo dijo Jesús a Pedro. ¿Por qué dudaste? Le preguntó Cristo a Pedro cuando se hundía. ¿Podría formulársenos la misma pregunta? El Señor ha prometido darnos poder para resistir. Al escudriñar las Escrituras encontramos base para confiar, provisión suficiente. Y nuestro privilegio de decir valientemente y sin embargo con humildad, el Señor es mi ayudador. Por lo tanto, no seré conmovido en mi firmeza. Mi vida está oculta con Cristo en Dios. Porque Él vive, yo también viviré. ¿Sabe lo que Pedro le dijo a Jesús? Lo primero que le dijeron los discípulos en la barca fue a Jesús fue una palabra. Cuando Jesús venía caminando las aguas, ¿qué le dijeron? ¡Fantasma! ¿Creían en los muertos ellos? Sí. Creían en los muertos. Espiritismo. Oiga lo que tenía en esa época. Espiritismo. ¿Qué otra cosa pasó? Que él dijo, no temáis, soy yo. Y Pedro dice, si eres tú, ¿qué es una pregunta? ¿De duda? Di que yo vaya a ti. ¿Y si era el diablo? Que le decía, sí, ven para que te mueras. Podría ser Satanás. Satanás puede caminar sobre las aguas, ¿sabe eso? Sí. Así que él le dijo, si eres tú, dice él, ven. Y Pedro iba caminando de la persona que había dudado si era Jesús. Qué confianza propia, ¿eh? Pero Jesús no le dijo porque se hundió, porque dudaste, sino porque dudaste. Te dije que era yo. ¿Para qué tú quieres venir si yo voy para allá? ¿Cuál es el problema? Porque él ¿quería qué? Que lo vieran. Él dice, mírame, ¿eh? Yo hago tratamiento y de terapia, y hago todo, y se sanan los pacientes. Hay hermanos que dan charlas así, que dicen que ellos curan esto, curan aquello. Nosotros no curamos nada. El ser humano no cura nada. Prometamos ante Dios y los ángeles celestiales que no deshonraremos a Dios pronunciando palabras de desánimo o incredulidad. Cerrar la puerta a la desconfianza y abrir ampliamente la puerta a la fe. Invitad al huésped celestial al templo del alma. Esto está en la Review and Herald de 9/6/1896. Podéis elegir quién gobernará vuestro corazón y controlará vuestra mente. Si elegís abrir la puerta a las sugestiones del maligno, vuestra mente estará llena de desconfianza y rebeldía. Podéis manifestar vuestros sentimientos, pero cada duda que expreséis en una semilla, es una semilla que germinará, y sabe lo que hace germinado, y dará fruto en la vida de otro, y será imposible contrarrestar la influencia de vuestras palabras. Mateo 7:24. A cualquiera pues que me oye estas palabras y la pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa.
pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. El hermano puso un ejemplo. Puso su confianza en sí mismo. Mateo 8, 7 al 13, Jesús le dijo, yo iré y los sanaré. ¿A quién le estaba diciendo Jesús esto? A un mensajero de un centurión. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Si Jesús hubiese entrado a la casa del centurión, ¿qué hubiese pasado con los discípulos? Hubiesen rechazado a Jesús. Porque cuando Pedro fue, los discípulos lo enfrentaron a Pedro, lo del Señor, a donde es Cornelio. Así que iba a haber un conflicto, pero Jesús arriesgó todo. Dice, ¿qué quiere él? Dice, yo voy y voy a entrar ahí. Y los discípulos, me imagino, en el camino mirándole la cara a Jesús, dice, ¿y se atreve? ¿Se atreverá? Porque si entraba, la obra quedaba chasqueada. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Dice el centurión, pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Wow, dice él. El centurión dice, yo soy hombre de autoridad, pero tú tienes autoridad que no tengo yo. Las cosas que tú puedes hacer, dilo. Tú tienes orden, da la orden. ¿Creyó ese hombre? Al oírlo, dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, ni Gamaliel, ni Caifás, nadie, dice, he hallado tanta fe. Eso fue un insulto, ¿sabe esto? Fue insultante esa palabra. Y el judío se quedaba, wow, ni los que andaban con Jesús tenían fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete y como creíste, te sea hecho. ¿Quién era el dueño de la sanidad? Y el otro que dijo, yo la quiero. Dice, tómala. Tómala, llévatela. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. La sanidad está en Jesús. Usted tiene que cogerla. Dice, mira, yo quiero de eso que tú tienes, que la necesito. Y el Señor dice, tómala. Es para ti. Nosotros vemos la Biblia como un libro de historia. Y vemos las historias y decimos, ay, qué lindo era en el pasado. Mira cómo se sanaba la gente. ¿Y qué está pasando hoy? El Señor Jesús dice, mayores cosas que las que yo he hecho harán vosotros, pero tenemos que creer en Él, porque no somos nosotros que la vamos a hacer, la va a hacer Él. Nosotros solamente hacemos como la niña que Naamán tenía, dice, dile que vaya allá, que mire hacia allá, que busque allá, y allá le van a sanar. Mateo 9:28, al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Era un grupo de ciegos, ¿verdad? Y ellos dijeron, sí, Señor. Dice, oh. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Conforme a quién? Dijeron, ¿usted quiere ver? Dice, ¿usted cree que puedo hacer eso? Dice, sí. Dice, bueno, pues mira, conforme a ustedes se sanan si quieren. ¿Sí o no? Se lo está diciendo claramente. Jesús dice, el problema no soy yo. Cuando el leproso fue a Jesús, le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Dice, yo quiero, sé limpio. Porque Jesús siempre quiere. Miren, esta obra que nos colocó Él
en esta obra que nos colocó, esta obra es para glorificar su nombre. Netamente usted va a ver una y otra vez eso. Y la obra de Dios, si es de Dios, no fracasa. Les voy a contar mi experiencia en un momentito. Juan 4:46 dice, y hasta el 53, cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Ese es otro parecido a Jairo. Entonces Jesús le dijo, porque Jesús conocía el corazón, si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? Esto fue fuerte, ¿sabe? Pero si vengo a pedirte un favor es porque creo que sí, ¿no? Cualquiera dice, sí, yo vine porque creo. Dice aquí, dice, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. ¿Lo probó Jesús? ¿Le probó la fe? ¿Y qué hizo él? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron, ayer a la hora 7:00 se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Él creyó y con toda su casa. Esa es la salvación que Jesús quiere llevar. La salvación que Jesús quiere llevar. Miren, hermanos, ya voy a concluir. ¿Tomamos la Biblia o la dejamos sin Biblia? ¿Con la Biblia? No sé si podemos con la Biblia. ¿Quién me busca Naamán? ¿Quién me busca Naamán? ¿Más rápido que yo? Bien, hermanos, el Señor me amonestó a mí, me amonestó fuertemente, muy fuerte. El peligro del conocimiento es este. Yo he estudiado mucho, creo yo para mí, ¿no? Un tonto que soy. Pensé yo que había estudiado mucho y había aprendido tratamientos y confié en los fitonutrientes y en las vitaminas y en los jugos. ¿Ve? Naamán aquí dice así. Dice aquí que cuando Eliseo, el varón de Dios, dice el 5:8, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay Dios, hay profeta en Israel. ¿Qué le dijo? Aquí hay mensaje. Aquí hay mensaje. ¿Cuál es de nosotros? Sin miramiento, es decir, usted enfermo, usted dice, no, váyase allá. Esos adventistas ahí, ellos les resuelven el problema. Con esa seguridad. ¿Y sabe qué hace la gente? Se va. Se va. Parte de mis pacientes de Nueva York y de otros lugares, de Panamá y otros sitios que me llaman, yo les digo que vayan a ese sanatorio de la República Dominicana y se van. Y digo, esta gente es más loca que yo. Tiene una fe. Al principio parece que la ponen en mí. Y se van. Y esos pacientes realmente, el Señor hace un milagro, porque ahí hay deficiencia como no se puede imaginar. En ese lugar. Deficiencia que usted dice, ¿y cómo es esto? Porque mira, no le dieron suficiente de esto, ni aquello, ni lo otro, ni tenían esto. El Señor. La gente fue a donde Él, y Él les recibió y les sanó. Dice así entonces. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ¿está bueno eso? Le mandan un mensajero. Dice, yo tan importante. Y entonces mandan a la gente al sanatorio y dice, no, ahí está el doctor Baez que le va a sanar.
Y yo mando a Leo. Dice, oh, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué pasa vos? Y dice aquí, entonces Eliseo le envió un mensajero y dice, ve, lávate. No le pidió favores, le di una orden. Ve, lávate. ¿Cuántas veces? 7 veces en el Jordán. Y tu carne, la promesa es que se va a restaurar y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Esto a veces nosotros, los remedios de Dios no lo queremos. Ay, hermano, hidroterapia, juguito. Ay, pues tiene que ser tanto así. Dios tiene sus métodos. A uno lo sanaba con la palabra, a otro con el toque, a otro con lodo. El Señor hacía todo. Dice, no, te tiene que lavar la cara allá. Dice, pero tú sanaste de 10 ciegos el otro día. Dice, pero a ti no. Tú te tienes que lavar ahora ya. Y yo voy a usar mi saliva a esta hora del día y voy a hacer lodo y te lo voy a ensuciar la cara. Oh, está bien. El método que Él decida es que nosotros necesitamos. Los requerimos, hermanos, mucho. Dice aquí Naamán, Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Mucha gente dice, no, pero yo voy a una clínica con médicos que han estudiado en Harvard y todo eso. No es mejor que aquí, un sanatorito ahí, de que juguito y... no. Qué orgullo, ¿eh? Y Naamán se fue enojado. ¿Sabe por qué? He aquí, yo decía, ¿quién decía? El yo. Yo decía, para mí, el yo para mí. Saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios. ¿Conocía a Dios él? ¿Conocía el nombre de Jehová? Dice, alzaría su mano y dice aquí, saldría luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y se sanará la lepra. Pero me cambió el método. Eso es lo que yo quería, no lo que él quiere. Se fue enojado, y ya saben que los que iban con él le dijeron, ay, maestro bueno, no sea tonto. Si te hubiese pedido una gran cosa, no lo hubiese hecho. Si tan solo te digo ahí, mira, ¿no? Fue para que haya ríos más limpios. Dice, fue en este que te dijeron. Y dice, mas sus criados se le acercaron, dice el 13, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás sano. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Estaba enojado todavía? Sí. No importa que el paciente se enoje, pero que haga lo que Dios dice. Porque la promesa está puesta. Está puesta la promesa, no importa. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Eso es lo que Dios quiere. ¿En qué confiaba Naamán? En que el profeta con sus manos le tocaría, después de invocar a Dios. Jairo, ¿en qué confiaba? ¿Qué dijo Jairo? Ven, pon tus manos sobre ella para que viva. ¿Sí o no? ¿En qué confiaba Jairo? En las manos de Jesús. ¿Y la mujer en qué confiaba, la del sangrado? En el manto de Jesús. ¿En qué confiamos nosotros? Yo empecé a confiar en lo que yo aprendí y fracasé. Y Jesús me hizo leer eso, yo no sé cuántas, 80, 50 o 100 o 200 veces eso. Y yo lo leí y no entendía nada. Hasta que allá en el sanatorio de madrugada, cuando me despierto y el Señor me lo hace leer, lo veo todo claro y digo yo, perdóname. Una paciente con cáncer de útero, la pobre, el esposo la botó de la casa, vivía en un cuartito, no tenía estufa, no tenía nada, comía de misericordia y de miseria, la gente le ayudaba. Cáncer de útero. Pero esa hermana, cuando le dicen que hay que empezar, que operarle y darle todo, dice ella, ay hermano, ¿usted me puede ver? Y digo, sí, bueno, una obra misionera, la vimos, gratuitamente. Entonces cuando la ve y le ve la condición, dice, bueno, le digo a la hermana que la lleva en secreto, yo, mire, tome este dinero y cómprele
los vegetales y las cosas, porque esa hermana no tiene ni que comer. No sé cómo se va a sanar, pero yo confiaba en eso. Así que la hermana empieza a hacer los remedios y me dice, yo voy a hacer esto aunque me muera, pero yo voy a confiar en Dios de hacerlo con su voluntad. Digo, wow, dije, yo no quiero que usted se muera, hermano. Pero yo temía porque ella no tenía posibilidades. En esos días me llegó una hermana con un cáncer de seno. Y esa hermana maneja dinero, tiene propiedades, casa en Nueva York, casa en Utica, casa en la República Dominicana. Bueno, le va bien. Y esa hermana, cuando yo le digo de los remedios y todo, dice ella, oh, no, yo lo hago, ¿qué es lo que hay que hacer? Buena máquina de extraer jugos o vegetales orgánicos y todo. Y la hermana jugos y jugos. A los 3 meses la hermana, el cáncer se le pasa al otro lado. Con buena nutrición. Comiendo crudo. Escucha esto. Y yo sé que Dios hace eso, lo entiendo hoy en día, me lo ha hecho entender, que cuando Él sana a un paciente o lo deja enfermo, es para enseñarme a mí, porque yo tengo problemas. Yo tengo problemas. Así que el Señor me enseñó con esos 2 pacientes algo interesante. La hermana que no tenía posibilidades, en 1 mes y medio, y 15 días, estaba sana del cáncer de útero. Sin tanta jugoterapia. Y yo me quedo bobo. Y cuando la hermana me visita, dice, hermano, ahora tengo el otro lado y los médicos me dicen. Y los 2 senos así, llenos de tumores. Y yo me quedé bobo. Y yo le dije, hermana. Ella me dice, ¿y por qué Dios no me responde? Y digo, mira, Dios respondió. Ya me lo dijo. Y me ha dicho que tú has hecho muchas cosas. Yo hice jugo. Yo comí lechuga. Yo comí crudo, y yo hice la hidroterapia, y yo hice. Y como lo hizo el yo, fue justicia propia. Y no lo hizo en el nombre, ni en la palabra de Dios. No lo hizo en ese nombre. El Señor me enseñó que yo había confiado mucho en lo que había aprendido. Y me destronó. Me destronó. Me dijo, ¿sabes qué le dije a la gente? Le dije algo interesante. Cuando la mujer me tocó, pensaban que yo estaba loco. Y pensaba que el calor me había hecho daño. Cuando ella tocó mi manto y Jairo me arrastraba por las manos, entonces yo dije, ¿quién me ha tocado? Y me dijo, oh, Señor, pero ¿cómo? Pero ¿cómo se te ocurre preguntar quién te toca? Pero la gente te aprieta. Revísate, no sé qué te está pasando últimamente. Eso fue una pregunta así, dice Jesús, no. Alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Por eso sé que me tocaron. ¿Pero cuántos tocaban a Jesús? Muchos. ¿Cuántos se sanaron? Ninguno, solo esa mujer. Y Jairo, que llevaba a Jesús, le viene de la casa y le dicen, ya no molestes al maestro, el maestro tiene sus límites, ya él no puede hacer nada, él no puede controlar la muerte, ya tu hija murió, déjalo. ¿Y Jairo qué hizo? Soltar a Jesús. Pero esa palabra que Jesús dijo, le dijo, Jairo, mis manos no sanan. Jairo, mi manto no sana, Jairo. Y le dijo a todos los discípulos, esto no sana, el poder está en mí para sanar. Y por eso, uno lo arrebató, el otro le dijo, di la palabra aquí, se sana allá. El otro creyó en la palabra de Jesús y se sanaron porque el poder estaba en él. Y Jesús me dijo, el jugo no sana a nadie. El que sana soy yo. Y tú has desviado la atención de la gente a la nutrición. Lo has desviado. Y me amonestó fuerte y yo lloré mucho, pero le pedí perdón. Le dije, Señor, ayúdame a poder reflejarte y que en cada vaso de jugo lo tomen en tu nombre. Y que cada lechuga que se coma la tomen en tu nombre y todo lo que hagan. ¿Por qué? Porque el Señor tardó 6 meses en sanarme a mí mi enfermedad. Y de mi propia enfermedad que tenía, cuando he recibido pacientes, lo sana en 1 mes y 2 meses. Y digo, ¿por qué tú te tardaste conmigo? Y dice, porque tú lo necesitabas. Tú necesitabas en ese carácter que tú tenías, de autodependencia tuya solamente. Me amonestó fuerte. Así que recibí una hermana de la iglesia que le diagnosticaron cáncer de seno. Y ya estaba para someterse a una operación y todo. Y ella fue por influencia de un grupo de hermanos que la llevaron. Pero ella no, de Reforma por Salud, que no le hablen.
Pues las hermanas le hicieron todo, le hacían los jugos, ella la pasaba a buscar porque ella maneja taxis, entonces le hacían la comida, ella la pasaba a buscar por la casa de las otras hermanas, o sea, las hermanas le hicieron el tratamiento, pero ella no hizo ni un esfuerzo. Pero el Señor la sanó en un mes. Cuando fue, porque se desapareció del hospital, cuando fue al mes y la revisaron, le dijeron que no tenía nada, que había sido un error, parece. Y ella se pone contenta, pero siguió comiendo todo lo que comía antes. Y yo le dije, Señor, ¿y qué pasó? Dije, te estoy diciendo que soy yo el que sana. Soy yo el que sana. Y me lo dijo muchas veces, y eso me fue golpeando una y otra vez, para ir bajándome que uno no conoce nada. Nosotros no somos nadie. Nadie absolutamente. Así que cuando Jairo soltó a Jesús, le dijeron, no, que ya la mano así dice, mira, Jairo, cree y tu hija vivirá. Y Jesús llevó a Jairo. Y lo llevó. Y él le levantó a la hija. Porque todos nosotros tenemos a Jesús limitado. Y Jairo, a su religión, le dio la espalda. Porque cuando vieron a Jairo postrarse a los pies de Jesús, un principal de la sinagoga, pidiéndole al blasfemo, al que habla mal de Dios, al que está ocupando el lugar de Dios en la tierra. Eso es lo que pensaban los judíos de Jesús. Por eso lo condenaron. Por blasfemo, entre comillas. Pero Jairo se dejó y se olvidó de todo porque tenía un problema personal, problema de su hija. Así que Dios nos pide a nosotros, hermanos, que aunque aprendamos todas estas cosas y los remedios, no desenfoquemos al paciente, porque Dios me dice que yo lo estaba desenfocando a los pacientes. Dice, te desenfocaste conmigo, no me miraste, no me miraste. Y yo confié mucho en lo que había aprendido, porque otros que no son que no creen en Dios, hacen los tratamientos y los pacientes se mejoran, pero los míos, no. Dice, los tuyos no se van a mejorar con nutrición, los tuyos se van a mejorar con dirigir la gente a mí a través de la obediencia. Pero es a mí que tiene que dirigirlo. Y desde ese momento, pues, ya yo soy un fracasado y trabajo como fracasado en el departamento de fracasados. Para que el Señor haga su obra, porque nosotros no podemos hacer nada por los enfermos. Hermano, mire, yo he sufrido mucho, porque cuando uno sale de la universidad, sale creyéndose que es alguien, y después el Señor tiene que humillarlo a uno para que uno sepa que uno no es nada. Y después que uno adquiere conocimiento de Dios y lo aplica y ve que se están sanando la gente, empieza uno a motivarse uno mismo al yo. Es decir, wow, y viene más gente y más gente. ¿Sabe cuántas personas tengo? No se puede imaginar. La lista de los pacientes es para 6 meses que están en espera para visitarme. Y cuando ellos llegan molestos y dicen, ¿qué tan importante es usted? Yo no tengo importancia. Y le hablo a la Biblia y le digo, el importante es este. Este es el importante. Y por eso tú no podías venir. Porque es importante. Cuando yo decidí abrir la consulta en la República Dominicana el año pasado, le dije al Señor, Señor, yo quiero hacer tu obra, salir de la ciudad, yo estoy cansado, ya me tiene hastiado, ya me tienen a mucha presión aquí. Entonces dice él, vete. Entonces yo coloqué un letrero, un sign en la oficina, dice, próximamente consulta en la República Dominicana. Así que unos pocos pacientes dominicanos que iban allá, pues llamaron a sus familiares y empezaron a hacer una lista, hicieron una lista como de algunos 10 a 12 pacientes, para 2 días de consulta. Y yo iba a dar una consulta de 3 semanas. Dije, Señor, voy a tomar 3 semanas para dar consulta. Por la fe. Y mi esposa me dijo, bueno, ¿tú crees que van a venir? Digo, bueno, mi amor, por lo menos trabajamos 2 días y después tomamos vacaciones. No pude tomar vacaciones. Trabajé de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 3 semanas completas. ¿Quién llevó los pacientes? Dios. Porque esta obra es de Él. Y yo te digo una cosa, yo viajo con llenura. En julio pasado, pasé julio y la mitad de agosto totalmente trabajando todo ese tiempo y eso era lleno y rechazando personas. Y las personas corriendo a ver qué es lo que está pasando. A ver un loco que quiso creer en Jesús. Y a todos le hablo. Y me dicen, ¿usted podría coger más pacientes? Yo no cojo muchos pacientes. Apenas veo como 10 pacientes, 9 pacientes al día. Y eso es poco. Doctor, ¿cuántos pacientes se pueden ver al día en medicina? Hasta 50, 60 pacientes. Pero yo solamente veo esa cantidad y me dice, ¿usted puede, hombre, hablar un poquito más rápido? Digo, no, es que yo hablo despacio, yo soy muy bruto. Me toma tiempo analizar cosas.
Y los pacientes tienen que aguantarse, porque a cada uno viene con una necesidad y yo le pido al Señor, ayúdame, porque ahí viene una persona que quiere verte a ti y yo te doy una mala imagen. Yo quiero que tú me ayudes a que Él te pueda ver a ti. Por lo menos permíteme que yo le hable y le diga, y el Señor me permite, porque la gente cuando llega allá es como si yo fuera un sacerdote. A ver si tengo que decirle 4 Ave María, 4 y 5 Padre Nuestro. Ellos van con esa necesidad. ¿Usted no se imagina? El mundo está pereciendo. Y déjeme decirle que la consulta mía no está llena de adventistas, pentecostales y evangélicos. Y gente que ahora está eufórica porque entienden que estaban erróneos. Eufóricas están. Y molestas como los adventistas están. Y yo no le puedo decir. Algunos sí saben, otros no saben que soy adventista. Porque ellos piensan que soy pentecostal. Así que en fílmicas que me han hecho en Nueva York por poco me sacan de la iglesia. Por eso. Pero no tengo nada que hacer. Tengo que ir donde me invitan. Tengo que ir donde el Señor me llama. Y esta gente aprecia este mensaje. Porque el Señor ha empezado a sanar gente ahí en esos lugares. Con mínimas cosas que hacen. Pequeños cambios. El Señor los sana. ¿Sabe por qué? No porque ellos se nutrieron bien. Sino porque el Señor quiere levantar testimonio en esos lugares. De que Él está sanando gente con el sistema que Él había creado desde el principio para nosotros. Hermanos, si usted tiene alguna pregunta, ya yo lo quiero dejar tranquilos. Pero esta es mi oración hacia ustedes, que nosotros entreguemos nuestras vidas para que el Señor use esto para Él y no lo use para nadie más. Usted dijo, perdón, que la señora que tenía pocos recursos había vuelto a comer todo. Sí. ¿No servía y siguió sana? Está sana todavía, está dedicada a esto en Pensilvania. La que usted dice, la que tenía el problema, ahora mismo le está volviendo el cáncer otra vez. ¿El cáncer de Sí. pero el de útero? No, la de útero está dedicada en Pensilvania a esta obra, totalmente, y es la directora de temperancia de una iglesia. La de que se le pasó el cáncer al otro seno, 3 meses después que entendió que la justicia de Dios no era, 3 meses después todos los tumores se volvieron agua y está sana por la gracia divina. También está dedicada a esto. O sea, el Señor hace cosas para bofetearme a mí, porque lo necesito, la bofetada, y la necesita ella también, y entonces el Señor hace tantos milagros delante de mis ojos que no puedo hacer otra cosa. Ella mantuvo su fe y siguió. Siguió 3 meses más, y se fue a un sanatorio, y en ese sanatorio ella se consagró al Señor, y el Señor hizo el milagro de la sanidad. Usted, por ejemplo, dijo que está con dieta cruda, ¿verdad? ¿Cuál es lo que usted sigue con una dieta cruda? Bueno, yo entregué todos los libros a los hermanos, para que ellos vean la variedad de crudo que hay. Y se impresionó, ¿verdad? Muchas cosas que porque uno cuando habla de crudo, está hablando de lo que conoce. Uno habla de papa, arroz, frijoles, ¿no? Pero crudo no es papa, arroz y frijoles. Crudo ya el hermano vio que era crudo. Hay muchos postres, ¿verdad, hermano? Hay muchos postres en crudismo, mucha cantidad. Y hay muchas calorías también. En crudismo hay mucha variedad de platos. O sea, yo solamente ayer le hice algo ahí, fue a mala manera porque nos faltaron ciertos recursos a hacerlo. Lo que usted probó y eso. Lo hicimos así, pero hay una cantidad variable de cosas que se hacen en crudismo. Pero en el caso de aquí que no hay, ¿sí han podido seguir su... ¿Aquí? Yo he comido bien. Yo me he alimentado bien acá. Usted viene como me serví, ¿verdad? Me serví un poquito. Me sirve un poco. Exacto. Esta mañana nos dieron ahí un abuso doméstico, unos batidos, 2 batidos muy cargados de todo. ¿Qué tenía? Naranja, papaya, dátiles, después comí banana, bueno, avena, germinado, o sea que fue bastante fuerte. Oh, sí, ya yo se la entregué en los... no, en los libros no, se la entregué en español totalmente, en los archivos de ustedes, se la entregué. Si no están ahí, pues vamos a revisarlo ahora para poder entregárselo entonces. ¿Cuál de las recetas? La receta donde estaba la ensalada sin pollo. Está ahí, y está la del Marañón también, está ahí también. Y otras más que están.
Eso fue un curso que di en la República Dominicana, donde invité a una hermana de la iglesia que diera 4 o 5 platos cocidos, donde hay una albóndiga de avena y hay otros platos cocidos. Entonces yo di el resto crudo. Y lo que hicimos fue que yo preparé todo, y lo llevé al lugar, y como eran casi todos de la iglesia pentecostal allá, salieron al mediodía de sus iglesias y pasaron por el restaurante adventista, donde yo estaba haciendo todo. Cuando llegaron ahí, nosotros les servimos la comida, y todo el mundo comió, sin ver lo que era. Y después que se lo encontraron bueno, empezaron a preguntar, y entonces después de la comida, dimos el curso de cómo se preparó cada cosa. Y así fue bastante efectivo, porque si ellos ven lo que uno está mezclando, empiezan a poner la cara. ¿Y es que sabrá eso? ¿Qué le está echando? ¿No? Entonces, uno tiene que ir rompiendo a veces la mente de las personas. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? Dice el pastor que usted tenía muchas preguntas. ¿No tiene preguntas? Pero, me hace entender algo, ¿no? Dígame, hermano. Mira, yo no digo que se sanan por el poder de la oración. Yo lo que sé que Naamán, Dios me dijo que Naamán no hizo dieta. Que lo sanó él. Me dijo que la que sangraba por 12 años no hizo dieta, lo sanó él. Que me dijo que a Jairo, la hija de Jairo, la levantó él. O sea, me estaba diciendo, mira, ¿tú estás viendo? Yo sané muchos leprosos sin dieta, sin reforma pro salud. Porque la sanidad soy yo. O sea, me estaba haciendo un énfasis en eso. Claro, una persona en la iglesia que anda en desobediencia, la fe nuestra no puede hacer nada por ella. Y dice la sierva de Dios, el Espíritu Santo, que ella pide que no se ore por ellos. Escuche esto. Dios no escucha eso. Eso es un insulto al Creador. Orar por una persona que está comiendo chancho y que para que se sane. O que está comiendo cosas en desobediencia. Dice Dios, no ores por ellos. No ores por ellos. Es una oración abominable delante de Dios. Entonces, yo entiendo eso. Ahora, cuando un paciente, alguien se decide y los hermanos cooperan y la están ayudando, aunque ella con incomodidad lo hace como Naamán, incómodo, pero por lo menos se está dejando, está brindando el ser para que se haga con ella ese trabajo. Entonces, ya es la fe del grupo que está trabajando en eso. Y está funcionando. Y la oración, esto no se puede hacer sin oración. Esto hay que orar todos los días y entregar todos los días a las personas que llegan acá, por cada persona hay que orar. O sea, esto es un trabajo bastante arduo. No es tan sencillo como preparar jugo y darle comida. Esto lleva muchas rodillas. Tiene que ver ciertas combinaciones, por ejemplo, cómo combinan ustedes los desayunos de frutas. Tiene que ver, porque en la decía solo dice no frutas con verduras. Oh sí, el desayuno por la mañana nuestro era frutas con cereal hoy. Pero podía tener almendra molida adentro también, o nuez, o cualquier otro tipo de nueces. O sea, yo hago batidos en la mañana de fruta. Yo uso varias frutas y le coloco un puñado de almendra que yo he dejado en agua y todo en remojo. Y entonces lo coloco ahí, lo licúo todo y me lo tomo. O sea, eso hago a veces en la mañana cuando no tengo tiempo, ando rápido. Trato de batirlo e irme. De otra manera lo que hago es que me siento y como bastante cantidad de frutas. Y entonces mastico algunas semillas y ese tipo de cosas hago así. Para el almuerzo casi siempre llevo algo preparado, hecho con semillas, o llevo algo que ya yo he deshidratado. Son una variedad de platos que, bueno, yo pues no puedo proyectar las fotos. Pero ustedes van a compartir con la hermana todo lo que yo dejé, ¿verdad? ¿Sí? ¿Los que grabaron todo? Se están calladitos, ¿eh? Como que hay un silencio como medio maligno. Hermanos, el que grabó todo lo que yo le pasé a su archivo de memoria, ¿lo van a compartir con la hermana? Erika, ¿tú te encargas de eso, por favor? Para que la hermana vea los libros y vea los platos, cómo lucen, cómo se hacen, las combinaciones y todas las cosas, para que usted vaya viendo, qué interesante. Porque algunos dicen, solamente no use más de 2 frutas. Ah, yo me como como 6 o 8 frutas. En la casa del pastor Gambetta nosotros nos ayunábamos con 8 melocotones a veces.
en la mañana. Yo me desayunaba así, porque esa es mi comida. O sea, para otros es un postre, tú ves, y toma un poquito solamente y después come mucho pan, mucho cereal y eso. O sea, para mí eso es la comida. Entonces yo empiezo, como fruta, una cantidad bárbara. ¿Y incluye el pan? No, nosotros deshidratamos otras cosas. En el deshidratado se hacen una serie de panes también. Tenemos receta de uno que se llama maná bread, que es buenísimo, que se hace con fruta y nueces y trigo germinado. Entonces luego se pone a secar en la máquina y queda como si fuera un cake. Muy rico. La crema blanca que hicimos ayer de cashews, esa la tengo que hacer a mi hija toda la semana, porque ella es viciosa con eso. Entonces, a mi hijo le gusta el paté que hicimos de las nueces y eso, porque él se lo pone al pan integral y le pone lechuguita, aguacatito, tomate y eso, y él se lo come así. O sea, pero yo no forzo a mi familia a que haga lo que yo hago. Yo trato de solamente dejarlo en la mano del Señor y darle el ejemplo hasta que el Señor quiera. A mi hija, el Señor la hizo tomar jugo de vegetales, porque yo recibí un sobrino en la casa de 6 años que tenía alergia a 92 cosas. Entonces era imposible para comer. Entonces el niño, yo empecé a decirle, mira, tú te vas a tomar 4 vasos de jugo de zanahoria al día. Dice, no, tío, eso no. Digo, tienes que tomártelo si te quieres sanar. El niño tenía la piel toda dañada, muy mocoso, el pelo estaba quebradizo como paja de arroz, o sea, estaba un poco feíto. El muchachito estaba feo. Entonces, a mi sobrino, mi hermano lo dejó y su esposa dijo, no, está bien, pues haz lo que tú creas, porque yo le aconsejaba, déjenle la leche, quítenle la leche, y no hacían nada nunca, y comía mucho queso y carne y todo, con 6 años. Entonces, cuando él empezó con los jugos y esto, y yo empecé a hacerle comida, no era totalmente cruda, pero se hace platos y él empezó a comer junto conmigo en la mesa los dos. Eso fue una vacación de diciembre. Cuando pasaron 2 semanas, la piel se le mejoró y se le puso bien suave, el pelo se le aplastó, que era antes parado así, y se le puso, y hasta mi hermano le pasó la mano y dice, ay, yo pensaba que me había salido feíto. El niño estaba muy bonito. Entonces, cuando mi esposa vio eso y mi cuñada, empezaron a tomar jugo también. Y cuando mi hija vio eso, por los pimples que tenía en la cara, empezó a tomar los jugos también. Y mi hija se toma 5 vasos de jugos todos los días. Entonces, con zanahoria y lechuga y eso. Al día, diario, se toma 5, de 8 onzas. Yo se lo hago de eso porque al principio tuve que ponerle mucha zanahoria para que sea más dulce y le puse algo de verde, tú sabes. Y a veces le voy poniendo más de verde y me dice, papi, lo está alterando. Porque una vez que, mire, no importa lo que haga la gente. Mi esposa por la belleza, mi cuñada también por la belleza y por el pelo y por la piel y todo eso lo hicieron, y mi hija también. No importa la excusa, Dios penetra. Entonces uno aprovecha eso en la casa, o sea, uno tiene que quedarse tranquilo, esperar el momento donde Dios toma el control y dice, esta es la oportunidad, vamos a hacerlo. Y se hace. Lo único que nosotros tenemos que estar firmes en lo que estamos haciendo. Si un niño ve a uno vacilante en las cosas, así mismo va a ser él, porque somos reflejo de eso. Entonces los jugos los da, por ejemplo, le da su desayuno, pero el jugo a la hora y así a la hora. Sí, ella tiene la opción del jugo a cada hora en la casa y se lo va tomando. La zanahoria tomándolo en exceso. Pone uno amarillo. Pone amarillo. Sí, se pone uno amarillo pero sano, no amarillo con problema hepático. ¿Hasta cuánto tiempo da el jugo de zanahoria sin parar? Mire, la zanahoria es la base por tanto betacaroteno y otras propiedades que tiene. Yo se lo voy alternando, como le digo, yo voy a veces bajándole y poniéndole más verde a ella, pero se da cuenta, tú sabes, y me empieza como a rechazar, porque yo estoy trabajando con el paladar de ella, hasta que ella se acostumbre y pueda tomar lo verde completamente. Pero al principio uno tiene que jugar con esto y tratarlo con lo que le gusta. ¿Qué te gusta eso? Pues cómelo, ¿ves? Y así hay que tratar a la gente, o sea, a la gente hay que ir entrándole por el paladar hasta atraparlo y que Dios limpie el paladar viciado y entonces ya uno puede hacer otras cosas. Algunos mezclan zanahoria con manzana. Sí, a veces yo uso manzana verde, la cuarta parte de una manzana verde, de esa manzana que no tienen casi azúcares. Eso lo mezclamos a veces. Y está bien. Se mezcla, o sea, la manzana verde, limón
El aguacate, el pepino, se puede mezclar con esto. No hacen una mala combinación. Lo de los melones, sí, lo que pasa es que la hermana me estaba diciendo de los melones tienen que comerse totalmente separado de toda la alimentación, porque el melón tarda 15 a 30 minutos para ser digerido. Después el resto de frutas tardan 1 hora y media a 2 horas, las ácidas, la subácida también de 2 horas, 2 horas y media, y las dulces tardan 4 horas en digerirse. Entonces los melones, como es tan rápido, no se mezclan con las otras, porque se entorpece mucho el sistema digestivo. Y caen bastante mal. ¿Se puede servir un desayuno, una porción de melón con pan y con semillas? Sí, se puede. Lo único que con otra fruta con melón no puede ir. Por ejemplo, el día de hoy fue a una porción de piña, un plátano, una naranja y una ¿Por qué no me invitaron? una porción de No, yo no vuelvo más acá. La fruta demora 4 horas en digerirse. Las dulces. Dátiles, bananas y eso. una porción de semillas como nuez y almendras. Esa combinación de frutas, de hecho, ¿hasta cuántas frutas se pueden combinar juntas? Dice el Espíritu de Profecía que se pueden hasta 3. En un plato. Hasta 3 frutas. Se recomienda, lo única que se puede comer sola es la melón. El melón, si está haciendo melón como fruta, va sola. No va acompañada con otra fruta. No. Pero se puede comer un melón completo. Claro, o sea, sería una buena porción. ¿Cómo se lo comía Adán? También. Adán se lo comía entero. Sí, se puede cereal o semillas, se puede comer con las frutas. Se puede consumir. Melón, o sea, los melones. La familia del melón la puede poner junto a todas. No, o sea, no mezclando melones, sino un melón y una sandía por separado, claro. O sacar Son melones. O sea, son familias, o sea, el melón, la sandía, el cantaloupe, tú sabes, todo eso tú lo puedes poner junto. en un día puedo mezclar melón con sandía, claro. Sí, es la misma familia. Ellos tardan 15 minutos a 30 minutos en digerirse. La familia de los melones. En Perú hay uno que se llama pepino. Harachi se fue. Parece le llama pepino, pero es redondito y cuando tú lo partes es un melón por dentro. O sea que ese es de la familia de los melones también. Se llama pepino, ¿verdad? Yo te tengo una pregunta. A mí me gusta comer plátano verde, ya tú sabes, sino que el melón lo comen, el melón ese que dijiste, pero el melón, está viendo, maduro no, mandaste a comerle verde. El plátano entonces tiene... Porque es para el azúcar. Tú sabes, los pepinos se comen verdes. ¿Ves? Y se come verde el watermelon, o sea, porque es de la misma familia. Y esa familia se puede comer. Sí, cuando se madura, ya tú no te lo quieres comer. Tú lo puedes notar. Si no, lo de adentro, sí, las semillitas saben muy buenas. Sí. Hermanos, terminamos entonces esta tarde. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Que no hemos hecho ni una. Y concluimos con esto. Le doy gracias a Dios por ustedes. Sé que Dios tiene una intención muy buena y poderosa. Dios y Padre que estás en los cielos, queremos realmente acercarnos a ti, Padre. Queremos de corazón poder alabarte y glorificarte. Pero ¿cómo hacerlo si tú no nos perdonas, Señor? En tu gran misericordia renovada en esta mañana, perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor, que en esta tardanza que hemos tenido de entrar en tus planes, tú puedas obrar en tu gracia, Señor, para que nosotros hagamos tu voluntad. Queremos entregarnos a ti para que tú obres el bien en nosotros, para que podamos nosotros compartir lo que tú siembres en nuestros corazones, en nuestras almas, para que la gente pueda entenderte a ti, pero que no nos vea a nosotros, Señor. Ocúltanos, Padre amado, detrás de ti. Ayúdanos, Señor, que cuando las personas vengan a buscarte a ti y te crean a ti, Señor. Así que obras tú el bien en nosotros. Cambia y transforma nuestros corazones.
Ayúdanos a sepultar el yo, a llevarlo al altar del sacrificio y quemarlo allá, Señor. Y que tú puedas vivir por la fe en nuestros corazones, Señor. Padre, nosotros deseamos de que nuestro Maestro, Salvador y Redentor siga ministrando por nosotros, para que siga el proceso de santificación y se complete antes que Él venga, Señor. Queremos venir en esta hora a decirte que deseamos vivir contigo por la eternidad. Así que, Padre, te pedimos una bendición especial para todo aquel que está en este campestre, Señor. Para todo aquel que está en este rancho, te pedimos, Padre, que le bendigas grandemente con tu presencia, con la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor. Que cada uno de estos jóvenes que se están preparando salgan a servirte a ti completamente. Que aquellos que van a venir, Padre amado, tú les prepares a ellos para que cuando los reciban puedan sentir que llegaron al cielo aquí, en este lugar. Así que ayúdanos a nosotros, a todos, a concentrar nuestras mentes y corazones solamente en ti, a quedarnos con Jesús en el lugar santísimo, Señor. Y que de ahí no salgamos ninguno, Padre amado, porque sabemos que si estamos en el lugar santísimo, obraremos como el Santo nuestro, como Cristo Jesús. Así que te pedimos una bendición, Padre, para aquellos que dirigen este lugar también. Que tú les asistas, Padre amado, y que nos ayudes a todos a superar nuestros defectos de carácter y que cada día nos parezcamos más a Jesús, que no fue nuestro modelo que tú mandaste aquí a la tierra. Así que te pedimos esa ayuda a través de tu misericordia, a través de tu amor y a través del sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Por los méritos de Él te lo agradecemos, todo lo que harás con nosotros. Amén, Señor. Amén. Solo que tendría que haber una pregunta importante.